Durante los años 20, en Rosario, o más bien dicho en lo que se conocía como Pueblo Alberdi, nacía la mansión de verano de los Montserrat, una familia muy bien posicionada para la época. Con el paso del tiempo, la casa fue transformada a lo que hoy conocemos como Complejo Educativo Alberdi, y donde cada generación de alumnos y alumnas que pasó se encontró con la misma inquietud: la posible existencia de túneles ocultados en el subsuelo. Esta casona es de las primeras que se hizo en el barrio de Alberdi, en el pueblo de Alberdi. Era una casa de fin de semana de la familia Montserrat, Remonda Montserrat. Esto era prácticamente todo campo. De hecho, esta casona se la conoce como Casa de las Cadenas, porque adelante, digamos, donde ahora estaría el boulevard, tenía postes con cadenas para que no se metan los caballos. Y además siempre tuvo algunas cosas medio llamativas, digamos. Era una casona llamativa porque era una de las pocas, junto con Villa Hortensia, que durante mucho tiempo tuvieron toda la manzana. Después tenía un par de cosas que también eran interesantes, que había 2 grutas, una en cada esquina, y había otra más en lo que sería el patio de la secundaria hoy, que bueno, esa gruta se terminó, por cuestiones de seguridad hubo que tirarla abajo, digamos, porque estaba muy bien. Escuché que eran a casa de otras personas y que venían prostitutas así, y bueno, se armaban cosas por abajo y era todo. En los años 30 en realidad llevaban a su fin 2 actividades, digamos, que signaron la vida de la ciudad durante 40 años, desde finales del siglo XIX, de 1890, 1890 y pico, hasta 1930, que fueron la prostitución por un lado, que era una actividad lícita, porque estaba reglamentada, estaba habilitada al ejercicio de la protección por una ordenanza municipal del año 1900, y la mafia, que por supuesto no estaba organizada, ni estaba habilitada para nada, pero que funcionó desde finales del siglo XIX hasta 1930. Las dos terminaron coincidentemente, aunque nunca tuvieron conexiones entre dos negocios, llamémoslo así, independientes, no se cruzaron nunca. La prostitución en Rosario, como en la Argentina, estaba absolutamente regida por una serie de sociedades de tratantes de blancas, y o de rufianes, como se quiera llamar. La primera de ellas fue una organización de proxenetas franceses, finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Y después, en 1905, se crea la Sociedad Varsovia, que es la primera que engloba a una gran cantidad, 300, 400 tratantes de blancas. Esa Sociedad Varsovia debió cambiar su nombre por una queja del ministro plenipotenciario de Polonia ante el gobierno argentino, que juzgó que una sociedad de rufianes no se podía llamar con el nombre de la capital de Polonia. Entonces, a partir de ahí, la Sociedad Varsovia pasó a llamarse Sociedad Sui Migdal. Sui quiere decir grande en hebreo, en yiddish. Y Migdal era el apellido de uno de los prostíbulos de los tratantes, que fue presidente de la sociedad, que se llamaba Luis Migdal.
Bueno, esa Sociedad Tratante Blanca tenía gran cantidad de prostíbulos en la provincia de Buenos Aires, en la capital federal, en Córdoba, en Santa Fe y en Rosario. En Rosario se enclavó esa actividad en un barrio muy particular, que se llamó el barrio de Pichincha, que en realidad, para ser justo, no era un barrio, son 4 manzanas, en realidad, no es un barrio. Nosotros tenemos el concepto de barrios, zonas más extensas de la ciudad, el barrio de Chosorto, el barrio de la Florida, el Verde, Fischer. El llamado barrio de Florida eran 4 manzanas, que iban desde la calle Salta hasta Avenida del Valle, y desde Callao hasta Avenida Francia. Sí, Avenida Francia, Suipacha. Allí se llegaron a instalar, hay diversas versiones, pero entre 20 y 30 prostíbulos, como se dice, legalizados. Más allá de muchos que eran clandestinos y que estaban al margen de la ordenanza y que no cumplían la ordenanza, bueno, que funcionaban igual. En lo que conocemos como actual casona del complejo, se sitúa un subsuelo, donde actualmente hay salones y una cocina. Construido en una época portuaria, donde la mafia y el contrabando eran pilares fuertes en Rosario, se supone firmemente la idea de ingresos a túneles que conectaban con el río, al igual que cercanas entidades al colegio en la zona de Alberdi. Aunque no se conocen vínculos entre los Montserrat y la mafia, el mito de los túneles en el complejo sigue vigente. Y que lo de los túneles es un mito urbano, pero bastante creíble. Si ustedes hacen una recorrida por el colegio, van a ver un aljibe, van a encontrarse con un subsuelo, van a encontrarse con lugares cerrados, tapiados. Por el momento no deja de ser un mito. Lo que yo les puedo decir que, bueno, como formó parte del mantenimiento, nosotros hemos buscado acá el sistema de cloaca o de aguas servidas de la casona. Se cuenta que en vieja data, en parte del edificio del colegio, había una cloaca mayor, o sea que eso podría ser un túnel, que a su vez en el barrio, enfrente al colegio, hubo un hipódromo y una plaza de toros, y que todos los desagües de esa plaza de toros corrían por calle Washington, y que todo lo de esta casona, que es una parte antigua de pueblo Alberdi, porque esto era un pueblo, desagua allí. Tiene que ser algo muy grande porque aquí hubo una pileta, hubo lavado de caballos. Esto, imagínense que era la casa de fin de semana de los Montserrat, por lo tanto pudo haber habido algún túnel. Desde el vamos, que si hay un aljibe, tiene que haber túneles en algún lado. Que en la zona hubo mucha cantidad de túneles, no para escapar de malones, sino de túneles porque se interconectaban, los hay. Esta casona perteneció a, digamos, los abuelos y los familiares de el que fue uno de los creadores del complejo educativo de Alberdi, de Jorge Vidoletti. En esta parte, que es el subsuelo, digamos, era como un área de servicios. Si recorremos la casona, vamos a ver que arriba no hay cocina, lo único que había era piezas y un baño. Entonces, todo aquí en el subsuelo, lo que había era una cocina y un área de almacenamiento. Tenemos que tener en cuenta que esto era Pueblo Alberdi, estaba separado de Rosario y era, para los conceptos de la época, lejos. Entonces, aquí había una cocina, estamos en todo el subsuelo, había una cocina y después una zona de depósitos que inclusive se conservan unos ganchos en el techo que suponemos que era para colgar o jamones o hay un gancho potente que suponemos que puede ser que haya sido para colgar una media res y depostarla. No, la verdad que no sé nada, nunca escuché hablar de los túneles. Dentro de la cultura del complejo hay una historia que da vueltas
que se refiere a los túneles. Entonces, supuestamente si hubiera habido túneles, o si los hay, desembocaban en algún lado por acá. Y es también parte de esa leyenda, esta puertita, en la que puede ser que hayan desembocado los túneles de los que todos hablan, pero que en realidad no podemos ahora asegurarlo de su existencia, sí o no. Lo que en su momento se rumoreaba, que era más que nada como que bueno, que a través de esos túneles traían determinadas comidas, por ejemplo desde los puertos que por ahí no se conseguían, acá en lo que eran los alrededores de Rosario, y también, o sea, se proveían de esos alimentos, ¿no? Y también que bueno, que existía la posibilidad, o se decía, que traían, bueno, prostitutas para realizar ciertos eventos acá en la casa de estas personas que eran los dueños, digamos. Y lo que pasaba en ese momento es que, bueno, nosotros para algunas determinadas materias teníamos que venir a realizar, como por ejemplo ustedes ahora están trabajando en este proyecto, por fuera del horario escolar. Teníamos que venir a editar o a grabar ciertos videos, y también a la par de la que circulaban, de que la existencia de estos túneles, se hablaba de un espíritu que vivía acá, había habitado en la casona de la escuela. Entonces cuando teníamos que ir a la radio a hacer las grabaciones era como todo un tema de que te agarraba de miedo, de adrenalina, porque decían que existía el espíritu del complejo, que a su vez es un juego que se hace con este espíritu que nosotros siempre intentamos transmitir a los estudiantes que tiene la escuela, que son las cosas que vas a encontrar acá que no vas a encontrar ni en La Medalla, ni en el Verbo Encarnado, ni en ninguna otra escuela. Entonces como que se jugaba con esas dos cosas. Bueno, sobre los túneles se rumoreaba, o se rumorea en esta escuela, que se comunican a través de la casona y ciertos puertos de Rosario, en los cuales se traficaban prostitutas y, no sé si es cierto, de estupefacientes. Con respecto a los túneles, la historia de los túneles puede estar afianzada en el hecho de que a principios del siglo pasado, alrededor del 1920, por así, Rosario era una ciudad que tenía una parte prostibularia muy famosa, que era la que en cierta medida manejaba este grupo que se llamaba la Suimigdal. Entonces, abonado por esa circunstancia, puede ser que haya crecido esta idea de que podría haber túneles, no solamente aquí en la casona, sino que también se dice en otros lugares de Rosario. Bueno, Adrián, en este momento estamos bajando el subsuelo de la escuela y habrá túneles. Y vamos a revisar algo que pudo haber sido algún túnel en algún momento. A ver, vamos a ver, es por acá, ¿no? ¿Por dónde es? Acá, esta puertita verde. A ver.